La Comisión Dominicana Permanente para la celebración del 5º centenario del descubrimiento y evangelización de América presenta Bienvenidos a Informativo 500. La banda juvenil del Ayuntamiento del Distrito Nacional ofreció un concierto de música popular en la calle El Conde, en el tramo recientemente inaugurado por el presidente de la República, Dr. Joaquín Balaguer, el sábado 22 de julio, como parte de los festejos por la terminación de los trabajos allí realizados. Las labores de restauración de la vía y de los edificios que la componen, que sirven de asiento importantes instituciones culturales del país, fueron ejecutados por la Presidencia de la República a través de la Oficina de Patrimonio Cultural como parte de los preparativos para la celebración del 5º centenario. El acto es parte de un programa de actividades con el objetivo de darle animación y vida a la zona colonial de la ciudad de Santo Domingo, el ámbito urbano más antiguo de América. Fueron preseleccionados 25 jóvenes estudiantes que participarán en Aventura 92. Estos jóvenes realizarán una prueba escrita los días lunes 14 y martes 15 a las 9 de la mañana en la Comisión Dominicana del 5º Centenario, ubicada en la Casa de los Jesuitas, en la zona colonial, calle Mercedes, esquina Las Damas. A continuación, la lista de los nombres de los jóvenes preseleccionados. La Comisión Dominicana del 5º Centenario y el personal de este programa expresan sus condolencias a los familiares del general retirado Radamés Hungría, historiador naval, gran amigo y colaborador de la Comisión del 5º Centenario. Rogamos para que el Altísimo le acoja en su santo seno. Hola amigos, el invitado de hoy día es alguien muy especial. Se trata nada menos que el profesor Juan Bosch, expresidente de la República, historiador, sociólogo, politólogo y uno de los grandes personajes de América. Don Juan, ¿cómo está usted? Muy bien, Lili. Don Juan, es ya un hábito del programa que de lleno entramos en la pregunta que vamos a presentarle de inmediato. Yo quisiera que usted como historiador y politólogo me hiciera una apreciación del personaje de don Cristóbal Colón. Bueno, Cristóbal Colón es primero que nada un personaje histórico, ¿no? Es decir, él jugó un papel trascendental en un episodio histórico extraordinario. Y se le conoce poco, se le conoce poco.
No fue una aventura como se cree mucha gente y como han dicho historiadores, supuestos o no. No fue una simple aventura eso de que Colón llegara a América, ¿no? En primer lugar, Colón había vivido mucho tiempo en Portugal. Portugal ya había hecho, desde antes de que llegara Colón allí, había hecho descubrimientos en el mundo. Portugal fue, diríamos, el país descubridor por excelencia, pero de territorios que estaban al oriente de Europa y concretamente al oriente de la península ibérica, que era donde estaban situados Portugal y España. Primero. Segundo, Colón hablaba español y escribía el español. Las cartas que él escribió al Consejo de Indias en España y al rey y a la reina antes de eso, eran cartas escritas en español, no eran en portugués. Eso demuestra que Colón tenía una cultura para su época, para su medio, que era significativa, no era... Se dice que incluso que hablaba latín, que conocía el latín. Eso, bueno, eso naturalmente debía hacerlo porque él era italiano. Italia pues hablaba una lengua muy latinizada porque el italiano del siglo XV pues no era el italiano de hoy, como el español del siglo XV no era el español de hoy. Es decir, estaba muy cerca de sus orígenes latinos para los italianos. Pero además de eso, Colón había hecho viajes que no se conocen, no quedó nada escrito por lo menos, pero el hecho de que él condujera las naves del descubrimiento en una dirección así franca hacia el oeste, lo que le permitió encontrarse con el mundo que iba a llamarse más tarde del Caribe, es decir, esta porción de América, que es la región del Caribe, eso indica que Colón sí sabía a dónde iba. Naturalmente se sabe que él estuvo viviendo bastante tiempo en la casa de un navegante solitario, que allí él leyó muchos papeles, que él oyó muchas historias de este navegante. Y hay un aspecto importante. Voy a insistir en lo de la lengua española. Eso ha provocado muchas historias, esa lengua española. Se cree que es catalán, que es de origen catalán, su familia, judía catalana, por eso. Eso se dijo mucho, que había nacido precisamente cerca de donde nació mi padre, de Tortosa, es decir, en la desembocadura del Ebro. Se dice que hace su talento de marinero, son hereditarios, porque Cataluña fue también un gran país de navegantes. Pero él hablaba, tenía que hablar el español, porque si no, ¿cómo iba a comandar 3 naves de marineros españoles? ¿Cómo iba él, en qué lengua iba él a hablar con esos marineros? Hombre, tenía que ser en español. Exacto, pero ¿cómo lo aprendió esa lengua? Pues ahí está. Exacto. Ahí está el caso. Que hay cosas en Colón que no hay pruebas de que él estudiara ni cosa parecida, pero hay evidencia, las cartas que escribía en español y su convivencia con españoles. Además, él estuvo viviendo en España. Otra cosa, lo de que la reina Isabel la Católica empeñó sus joyas para
proporcionarle dinero a Colón para su viaje. Eso no es verdad, en absoluto. Nunca sucedió eso. Eso fue leyenda, ¿verdad? Pero bueno, se explica que en un acontecimiento tan grande como ese, tan importante, tan extraordinario, que es el oro de América y la plata de América, lo que en realidad promueve el ascenso del capitalismo, la expansión del capitalismo, el desarrollo del capitalismo. Hombre, que probablemente de no haberse descubierto ese oro y esa plata y esas riquezas de América, que empezaron a circular poco tiempo después por Europa, porque España utilizaba ese oro y esa plata en comprar cosas que necesitaba para mantener su imperio, el imperio que le nacía, ¿no? Un imperio, bueno, de toda América, naturalmente de la América del Norte. Una parte no se conocía todavía, pero la parte que se conocía, bueno, hasta lo que es Texas hoy, eso era territorio español. Pero don Juan, Es decir, la mitad sur de los Estados Unidos. Yo no quiero desaprovechar la oportunidad de tenerlo frente a mí para hablar de nuevo del personaje, Sí. el personaje per se de Colón, Sí, no pero, de la situación histórica. pero antes, aprovechando su bella biografía de Cristóbal Colón a Fidel Castro, que sí, estuve releyendo sí, antes de ayer. pero antes debo decirte lo siguiente. Cristóbal Colón mantuvo la tesis de que hacia donde había que navegar no era hacia el este, por donde fue Vasco de Gama, que era hacia el oeste. ¿De dónde sacó Cristóbal Colón ese conocimiento que fue tan fundamental? Sin eso, sin que él convenciera a los reyes o a las personas que lo pusieron en contacto con los reyes, si no hubiera podido convencerlos de que había que navegar hacia el oeste, no se habría dado el llamado descubrimiento de América. ¿Pero por qué lo hizo él? Era porque, como usted dice en su libro, él era un hombre del Renacimiento que tenía visiones que esa sociedad feudal no tenía. Sí. No era feudal, porque en España no hubo feudalismo más que en algunas pequeñas regiones, pero era medieval todavía, ¿comprende? Y España, el Renacimiento no jugó papel en España. En él sí. Él era un hombre que no era un aventurero, no era un improvisado, y la prueba es esa. Él mantuvo la tesis de que era hacia el oeste, hacia donde había que navegar. Y efectivamente tenía razón. Y navegó al oeste. Pero navegó al oeste en una dirección franca que lo trajo hasta el Caribe, es decir, entre las dos Américas, exactamente, entre la América del Norte y la América del Sur, ahí fue donde él llegó. ¿Usted cree que él tenía conocimiento entonces? Sí. ¿Usted de lo que piensa? Sí. Este no fue un hombre emotivo que se dejó llevar así por creencias de milagros o de misterios. No. Él sabía lo que hacía. Y eso lo condujo a América. Pero repito, al centro del Nuevo Mundo, al corazón, exactamente al centro del Nuevo Mundo, entre la América del Sur y la América del Norte. Y fue aquí donde operó, en esta región central de las Américas. Él no fue a operar a Sudamérica, ni fue a operar a Norteamérica tampoco, se quedó aquí. A Norteamérica habían llegado vikingos, habían llegado a Norteamérica y no hicieron nada, llegaron por pura casualidad, llevados por las corrientes marinas, ¿comprende? Pero esos viajes de los vikingos que llegaron a América del Norte no tuvieron ninguna significación histórica. El que tuvo la significación histórica de carácter universal fue
ese primer viaje de Colón. Pero entonces usted lo ve como un hombre de nacimiento, capacitado, que sabía. Se dice que su conocimiento de los vientos alisios y de las corrientes marinas era singular para la época. Parece que también eso lo ayudó mucho, lo que otros navegantes no tenían. Pero si no lo hubiera tenido, no habría podido hacer el viaje que hizo. Entonces tenía conocimientos excepcionales para... Sí. Como no se sabe si estudió en ninguna universidad, él fue un gran autodidacta, entonces, usted piensa, don Juan. Un gran autodidacta, pero hay ese caso, él estuvo viviendo en las islas de Madeira él estuvo viviendo, como te dije, en la casa de un navegante, un viejo navegante que no se sabe quién era. Es posible que se hubiera sido español, es posible. Y estuvo tiempo viviendo en esa casa solo con ese señor. Eso sí se sabe. Y ahí puede él haber encontrado muchos papeles. El caso es que el conocimiento de Colón está demostrado en que hizo un viaje directo hacia el centro de las dos Américas. No cayó ni en Sudamérica ni en Norteamérica. Y luego sabía por dónde estaba navegando porque repitió los viajes. No fue por casualidad que él llegó. Se ve que él tomaba nota de cómo se movía su barco. En qué dirección se movía su barco, puesto que volvió. Entonces la tesis Colón aventurero usted la descarta. Ah, sí, totalmente. Hay otra tesis que yo quisiera que usted me diera su punto de vista, profesor. Es la tesis del Colón ambicioso, frío, calculador, mal gobernante. Se dice que todos los problemas que tuvo en la isla fue porque no supo gobernar, como usted diría. Bueno, los problemas en realidad de Colón no estaban aquí en la isla, estaban en el Consejo de Indias. Era allá donde se creaban los problemas. Allá era donde él tenía enemigos, porque la orden de que no se le permitiera a Colón volver aquí al río Ozama, tanto que cuando, conociendo que venía su tercer viaje, estamos hablando de su tercer viaje. Que venía un sí. ciclón, sí. ¿verdad? Él quiso tener protección, entrar en el río Sama y no se le dejó entrar. Eso era porque tenía enemigos allá. ¿Por qué enemigos? Porque como él fue declarado almirante de la mar Océana y de todas las tierras descubiertas en él, ¿comprende? Empezó inmediatamente la lucha contra Colón, desde que Colón volvió y dio cuenta de lo que él había visto, de lo que él había conocido, ¿comprende? Ahí mismo comenzó la lucha contra él, porque tal entendían en el Consejo de Indias que él era el jefe de todos esos territorios. Recientemente se ha publicado aquí en la República Dominicana un libro, lo ha publicado la Fundación García Arévalo, en el que se manifiesta las terribles luchas que se presentaron aquí entre los españoles, los primeros conquistadores, que querían indios encomendados, más indios, unos y otros, unos que se los mandaran a Puerto Rico, otros que se los mandaran aquí, otros que cada quien, es decir, había una lucha por adueñarse de mano de obra, ¿comprende?, indígena,
porque eso les representaba producción de riqueza, sin mayores inversiones, ¿verdad? Y eso indica que tan pronto quedó conocido en España que Colón había descubierto estos territorios y que estos territorios estaban poblados, ¿verdad? Pues empezó la lucha entre gente que cada quien quería mayores beneficios que los otros de lo que podía producir estas tierras, ¿verdad? Y ahí necesariamente tiene que haber comenzado el viacrucis de Colón en sus relaciones con el Consejo de Indias. Ese es un estudio que está por hacerse, ¿comprende? Que no se conoce, está por hacerse. Él tenía que tener problemas como extranjero, un advenedizo. No, sobre todo como almirante de la mar Océana y de las tierras que había en esa mar océano. Eso, es decir, ahí fue que el problema, conflicto de poder, inmediatamente. Exacto. Ahí es donde comienza ya la lucha contra Colón. Pero desde su punto de vista, profesor, porque hay una página muy bella en su libro de Cristóbal Colón a Fidel Castro, donde justamente usted se refiere que él amó tanto esta isla, que aun cuando se le había prohibido que viniera, vino. Pero no lo dejaron, al menos Obando, al menos la primera vez que pidió acceso a la isla, no le permitió. Después le permitió entrar porque después que fue por Jamaica y hizo el recorrido, pudo quedarse unos días después, dar regreso. Bueno, porque probablemente él debía seguir disfrutando de la confianza o de la ayuda o del apoyo, por lo menos, del rey o tal vez de la reina, antes de morir la reina, ¿verdad? Porque es que fue un acontecimiento demasiado grande. Pero eso no se ha producido, no se ha reproducido nada parecido en el mundo. Ni será, al menos que descubramos en el espacio otra cosa. Exacto, otro planeta que hay que poblar, una cosa demasiado grande. Y hay un caso el caso de Cristóbal Colón, ¿verdad? Es patético. ¿Por qué, don Juan? Bueno, porque fíjate, murió en Valladolid prácticamente aislado, ¿comprende? El hijo, Fernando, el hijo de él, que fue el que se ocupó de escribir sobre la obra de Colón, ¿verdad? Pues no pudo viajar con él, nunca. No estuvo aquí, en América. No conoció este mundo y las luchas que se desataron en esta parte de América, porque hay que ver claro, el descubrimiento de América provocó una lucha violenta entre todos los españoles que querían beneficiarse de las riquezas de América, porque en ese momento nadie se ha imaginado lo que significó en España y en Italia y en Francia, pero primero en España, la aparición de ese mundo nuevo, con toda la riqueza que se decía que había en ese mundo nuevo. Esos pájaros bellísimos de colores múltiples. Es que las cosas que se dijeron de América y que se imaginaron de América, ¿verdad?, lo convertían en algo fascinante. Fabuloso, como diría Carpentier. ¿Comprende? Fábulas extraordinarias. Sí. Y Cristóbal Colón no disfrutó de esas cosas. A él le atrajo mucho nuestra isla, porque fue que la cruzó a caballo. Y tú te imaginas cómo sería ese mundo vegetal, ¿comprende? Si hoy yo cada vez que cruzo la isla desde la capital hasta Santiago y voy viendo de lado y lado
la belleza del paisaje, y a mí me conmueve. Los tonos de verde, don Y Juan. mira que ese viaje yo lo hago muchas veces al año, pero siempre me conmueve. Yo digo, pero qué tierra tan bella tenemos, qué país tan hermoso, tan bello. Colón quedó deslumbrado y así lo dijo en sus comunicaciones a la reina. Y entonces, ¿por qué quedó aislado, don Juan? Porque ahora vamos a entrar en la segunda pregunta que yo le tenía. La segunda pregunta eje del programa. ¿Por qué Colón fue tan desafortunado al final, como usted dice? ¿Por qué fue tan aislado, tan poco reconocido? Ese hombre que hizo un descubrimiento tan extraordinario tuvo tan poco reconocimiento, se dice, porque le dieron unos títulos extraordinarios, don Juan, y una fortuna colosal, y su hijo vino a ser vicerrey aquí, en un palacio. Es decir, que para un hombre de ese origen. Pero todo eso, naturalmente, le produjo muchos enemigos en España. Exacto. Muchos enemigos. Porque ¿cuántos españoles de la nobleza, comprende, no querían ser ellos los virreyes aquí y en otros territorios de América o del Nuevo Mundo, porque entonces no se decía América? ¿Cuántos culparían a Colón por el hecho de que no llegaron ellos a ser virreyes? ¿Comprende? Y ellos fueron los que le hicieron la atmósfera esa. Exacto. Esa lucha de esa nobleza española de la época, que lo que perseguía era riqueza, poderío económico y militar, y que no se lo daban aquí, en este mundo, culpaban a Colón de eso inmediatamente. Era Colón el que no quería. El que le había provocado los problemas. No, y el que no quería que ellos vinieran. Hay un aspecto muy interesante, que usted es uno de los primeros que hace hincapié en su magnífica biografía del Caribe, que usted fue el primero que escribió esa biografía, esa historia de nuestro Caribe. Usted habla y hace énfasis de la diferencia entre el reino de Castilla y de Aragón. Yo quisiera que para los televidentes usted nos hablara un poco de eso, cómo la estructura sociopolítica del Reino de Castilla, que fue la que se impuso en las tierras descubiertas, a diferencia de la de Aragón, que era una sociedad mucho más avanzada que la castellana, porque existía una burguesía en embrión y una burguesía relativamente importante en las ciudades. Sí, pero sucedió que la reina Isabel era la castellana y el rey era de Aragón, es decir, Alfonso era el rey de Aragón. Al casarse los dos, al contraer matrimonio, quedaron unificados como partes de España, todavía no se llamaba España, Castilla y Aragón, pero cada uno de ellos siguió siendo rey, la reina de Castilla y el rey de Aragón. Entonces, por ejemplo, los funcionarios que mandó España aquí eran de Castilla. Aquí el rey no podía enviar gobernadores ni funcionarios de ninguna especie. Era la reina y después, si el rey lo mandaba, eran de Castilla. Tenían que ser castellanos. Empezaron a llegar algunos después de la muerte de Isabel, no antes. Porque aunque al casarse, de hecho quedaba unificada España, pero quedaba unificada con poderes diferentes. Isabel era reina de Castilla, Alfonso era rey de Aragón. Los dos formaban parte de la corona. Del Estado español. De la corona. Sí. Pero había un acuerdo
comprende, en virtud del cual las Indias eran pertenencia de Castilla, del reino de Castilla. Todavía quedaba, cuando se descubrió América, todavía quedaba un reino árabe en España, ¿verdad? Que era el de Málaga, pequeño, ¿verdad? Y eso había que conquistarlo. Y precisamente fue conquistado el mismo año del descubrimiento, ¿comprende? Bueno, pero al ser conquistado el mismo año del descubrimiento, había que posesionarse de eso. Había que darles posiciones de mando a aragoneses o castellanos, lo que fueran, allí en Málaga, en el reino de Málaga. Bueno, pero para la mayoría de los nobles castellanos, lo importante era América, no era Málaga. Claro, tenía mucha riqueza. América era la que daba oro, sí. De la que producía oro y plata. Sí. Pero eso nos vuelve a los conflictos personales de Colón con ese grupo social. Entonces, ¿usted cree que no se debió a su mala fortuna el hecho de que él no supo manejar bien a esa gente? No. No hubo tal mala fortuna de Colón. No hubo tal mala fortuna. No, eso se ha inventado aquí en nuestro país. En nuestro país se le achaca a Cristóbal Colón, diríamos, todo lo malo que nos ha sucedido a nosotros. Y se dice que se debe eso al hecho de que Colón, pues, vivió en esta tierra, pisó esta tierra, la atravesó, la cruzó, etcétera, y que le dejó su mala huella de infortunio. Su infortunio, su mala suerte, se lo dejó al país, pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Lo que ocurrió con nosotros es que España nos abandonó. Yo tengo mi tesis. Díganosla. Yo creo que la isla fue abandonada porque no tenía puertos naturales en los cuales pudieran guarecerse las flotas españolas. Lo mismo las que venían de España para ir a otras partes del Caribe, que las que venían de otras partes del Caribe e iban hacia España. Por ejemplo, la flota del oro, que llegaba del Perú o de México por la vía del Pacífico, cruzaba Panamá y entonces se traía el oro hasta las orillas del Caribe de Panamá, y de ahí esa flota salía ya con el oro para España. Y aquí no tenía dónde guarecerse, porque no había las bahías que hay, por ejemplo, en Cuba, que son las bahías que se llaman en forma de botella, estrechas como el cuello de la botella, ¿verdad?, al entrar, y anchas después como la barriga de la botella. Aquí no había ninguna bahía de esas. Y resulta que en esa época España tenía tres grandes enemigos, que eran tres grandes potencias navales, que venían a buscar aquí los barcos españoles para hundirlos o para asaltarlos y quedarse con lo que tuvieran, que eran Inglaterra, Francia y Holanda. Y aquí está la prueba, la cantidad de territorio en el Caribe en los cuales se habla inglés, ¿comprende? Lo mismo en islas que en el continente, como en la Guayana inglesa, por ejemplo, ¿verdad? Y como en Belice,
y como después sucedió en lo que hoy son los Estados Unidos. Francia, pues ahí están islas como Martinica, como Guadalupe, por ejemplo. En San Martín, que es una islita pequeñita, se hablan las dos lenguas, el francés y el holandés. ¿Por qué? Porque entre Holanda y Francia se dividieron esa pequeña isla. Pero nosotros somos otro ejemplo. Y los holandeses tenían la Guayana, Francia también tiene la Guayana francesa, Holanda la Guayana holandesa, y Curazao y Aruba y esa parte de San Martín. Es decir, esos eran enemigos navales poderosos, porque esos países tenían más y mejores barcos que España. Entonces, por ejemplo, la flota del oro era atacada cuando venían de la costa de Panamá hacia acá, buscando rumbo para salir a España, le caían esa flota inmediatamente. Pero en La Habana hubiese sido más difícil, en claro, Cuba. No, pero no era La Habana sola. Ah, no era La Habana sola. Es que Cuba tenía varias bahías perfecto. de ese tipo. Sí. La Habana, Mariel, Antillas, varias bahías de esas. Y exactamente como si fueran cuellos de botella, y después se abría la bahía adentro, una bahía profunda. Todavía hoy en La Habana se tira un cañonazo a las 9 de la noche. ¿Por qué? Porque a las 9 de la noche, desde aquellos tiempos, se pasaba una cadena en un bote de una parte de la bahía a la otra parte, del Morro al Castillo, porque había dos fortalezas en la boca de la bahía. ¿Y todavía se mantiene esa tradición? Sí, entonces se tiraba la cadena y se tiraba un cañonazo, que ningún barco podía salir ni entrar. Mira que fácilmente se defendía. Nosotros no teníamos esa ventaja. España nos abandonó. Don Juan, yo quería preguntarle ahora una de las preguntas ejes de este programa. Usted sabe que tradicionalmente en el país, al menos en los últimos 50 años, se ha identificado hablar de Colón, referirse a él, como algo que trae mala suerte, como estuvimos hablando hace unos minutos, algo que da fucú. ¿Qué tiene usted que decirnos al respecto? ¿Cuál es su apreciación? Por ejemplo, este libro que usted publicó hace 20 años, don Juan, sí, de Cristóbal Colón a Fidel Castro. Este libro entonces tiene que haber tenido muy mala suerte porque lleva el nombre de Colón. Pues no. Fíjate que de ese libro se han hecho en España 2 ediciones, aquí 6 ediciones, en Cuba 2 ediciones, y no sé si se habrá hecho alguna otra edición, porque se hacen ediciones piratas en varios lugares del mundo. Y naturalmente yo creo que 8, 10 ediciones para ese libro son muchas ediciones. Ese libro no tiene mala suerte, ni yo tengo mala suerte tampoco. De manera que la idea de que Colón y el nombre de Colón ha producido, diríamos, algo nefasto para nuestro país, eso no tiene. Yo te decía, al comenzar este aspecto de la entrevista, que lo que sucedió fue que España nos abandonó. Y buscamos un chivo expiatorio. Y yo creo que ese abandono fue debido a eso, a que España... A factores históricos y geográficos. Geográficos que no le permitían a España defendernos. Exacto. Defenderse España en territorio nuestro no podía hacerlo. Y el caso es que debido a que España nos abandonó, ¿verdad?, nuestro país fue un país sin desarrollo, ni económico y por tanto tampoco social, tampoco. Éramos un país demasiado pobre. Nosotros vinimos a conocer
la primera empresa capitalista establecida en la República Dominicana fue en el año 1870, entre 74 y 76, porque no hay constancia de qué día fue, pero fue hace apenas 100 años, ¿comprende? Imagínate tú. Un ingenio de azúcar que se estableció en San Carlos, cuando San Carlos era todavía un campo de la capital, y el país fue muy pobre, sumamente pobre, ¿verdad? Y abandonado, pobre y abandonado, pero de España, pero también de los dominicanos, abandonado por los gobiernos dominicanos, que no podían hacer nada por el país, porque, imagínate tú, primero, España le cedió a Francia la porción oeste del territorio de la isla. Bueno, empieza por ahí. Eso fue España, no fue Colón. Eso ocurrió muchos siglos después de haberse Colón muerto, ¿verdad? Bueno, con esa parte del territorio de la isla ya entregado a Francia, después, otra vez, ya le entregó a Francia todo el territorio. Nosotros pasamos a ser un territorio francés después, para retornar a ser español. Tuvo que hacerle la guerra a Ferrán, al ejército de Napoleón Bonaparte, ¿comprende? Pero aún en aquella época, profesor, se decía que eso se debía al Foucault de Fuego. No, eso no tiene nada que ver. ¿Y cómo se originó eso? Porque eso es lo que quisiera ahora. Bueno, porque querían, la gente quería encontrarle una explicación a la miseria del país, al atraso, al abandono, y no se conseguía, no se conocía en realidad la historia. Fíjate una cosa muy curiosa. La historia dominicana no había sido nunca analizada, había sido relatada en libros, ¿comprende? Pero analizada no. Bueno, me tocó a mí hacer el primer análisis de la historia dominicana con el libro Composición Social Dominicana. Bueno, por haberlo hecho yo, bueno, seguramente es un mal análisis, pero fue el primero. Puede haber muchos errores en ese libro, pero fue la primera vez que se analizó la historia dominicana. Y como cuando la historia no se analiza, se les buscan explicaciones a los acontecimientos, ¿verdad? Entonces se le deja a la gente que al azar, así, juzga los hechos que han ocurrido, pero los juzga a partir de los beneficios o de los perjuicios que le ha causado, ¿comprende? Que le ha causado la vida en ese país. Y no es cierto, Colón no fue, ni sembró aquí la mala suerte, ¿comprende? Y de haberla sembrado, tampoco sería responsable de que sigamos teniéndola hoy. Los responsables somos nosotros. Muchas gracias, don Juan. Sí. Pero yo, antes de despedirnos, yo quisiera que usted me dijera su apreciación final del personaje de Cristóbal Colón. ¿Usted lo ve como un personaje históricamente negativo o positivo? No, positivo. Muy positivo. Lo que ocurre es que a él le tocó hacer la obra que hizo y vivir y morir en un país que no era el suyo. Y por tanto, bueno, pues no pudo disfrutar, diríamos, de los privilegios que le correspondían o de los premios que le correspondían por la hazaña que llevó a cabo. Porque, bueno, el rey podía querer nombrarlo algo, hacerle algún servicio, pero y la corte real iba a permitirlo. ¿Comprende? Lo que había que estudiar es la situación de España en los años que transcurren entre el 1492 y
la muerte de Colón, la situación de España, cuáles eran las luchas De clanes de poder. que se llevaban a cabo en España entre los grupos de poder, ¿comprende? De los grupos de poder que fueron conmovidos por el descubrimiento de América. Esos grupos de poder, naturalmente, no podían culpar al rey de que ellos no pudieran tener predominio en este nuevo mundo, no pudieran tener ventajas, recibir ventajas. Entonces, a quien seguramente achacarían el hecho de que ellos no eran favorecidos era a Cristóbal Colón. Entonces, ahí debe haber empezado, ¿verdad?, ese final de la vida de Colón, porque Colón al fin y al cabo desapareció, murió en Valladolid sin que nadie supiera que había muerto. Es decir, no fue acontecimiento. Muchas gracias, don Juan. Amigos, como vimos, el invitado de hoy fue particularmente interesante. Se trató del profesor don Juan Bosch, hombre de letras y expresidente de la República, y candidato a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana. Veamos lo que nos dirá el invitado de la semana próxima. Hasta entonces. Bienvenidos a Agenda 500. La exposición pictórica García Espino y los monumentos coloniales será inaugurada el 18 de agosto en la ciudad de Barahona a las 7:30 de la noche en el Salón de Actos de la Gobernación Provincial. Con los auspicios de la Comisión Dominicana del Quinto Centenario y la Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos, será celebrado el primer concurso estudiantil Grandes Figuras de la Evangelización de América. El concursante podrá escoger entre varios personajes como Fray Ramón Pané, Fray Pedro de Córdoba, Fray Bartolomé de las Casas o Padre Francisco de Vitoria. Los trabajos deberán ser enviados a más tardar el 1 de septiembre del presente año a la Unidad de Publicaciones y Actividades Educativas de la Comisión Dominicana del Quinto Centenario, apartado postal 2664 Santo Domingo, o a la Dirección General de Cultura y Extensión de la Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos, Avenida Máximo Gómez. Se otorgará un primer premio equivalente a 5,000 pesos y diploma, un segundo premio equivalente a 3,000 pesos y diploma y un tercer premio equivalente a 2,000 pesos y diploma. Esta ha sido nuestra agenda del día de hoy. El conjunto conventual de los dominicos constituye un monumento impresionante y sin duda un hermoso y rico ejemplo de la arquitectura de la primera época de la colonia. Lamentablemente mutilado, ha sido, sin embargo, debidamente consolidado. El convento de Santo Domingo es, sin duda, un tesoro artístico de la ciudad colonial.